Ustedes saben que, bueno, está sobre el tapete nacional e internacional el asunto de los Pandora Papers, que ha develado algunas personalidades del mundo, personalidades que hay algunos que son artistas, personalidades en general, y algunos mandatarios y exmandatarios que tienen pues inversiones, si se puede decir inversiones, aunque leyendo la definición de las cuentas offshore no son inversiones, más bien son el desvío, por decir de alguna manera, de bienes y de capitales que se expatrian a otros países. Puede ser un paraíso fiscal y puede no ser un paraíso fiscal. Pero en general, estas cuentas offshore lo que permiten o permitían en sus inicios, porque muchas cosas de lo que eran los offshore hace 5, 6, 7 años, sobre todo antes del asunto de los Panama Papers, eran mecanismos que la gente tenía, estructura para expatriar capitales, para beneficiarse del menor pago de impuestos. ¿Son ilegales los offshore? No lo eran antes, no lo son ahora. Ciertamente daban ventajas que hoy ya no son tantas porque la confidencialidad financiera o el secretismo bancario ha ido disminuyendo en la medida que las prácticas internacionales han ido mejorando, y los países pues han tratado de alguna forma de, si no penalizar a los países receptores de estos capitales, pues forzar a que se intercambie mayor cooperación. Y los países no cooperantes, como le llaman a aquellos que no le facilitan la información a los países que la solicitan, pues han estado penalizando a esos países donde están esos receptores de bienes y capitales, no permitiéndole acceso al crédito, publicando listas y demás, y cada día pues se abren mucho más las informaciones que se brindan. Y por eso se ha podido tener la información que se tiene a través de ahora y que nosotros hemos visto parcialmente a través de esta investigación de un grupo de periodistas, porque hay que decir que tampoco es que se está poniendo a disposición del público toda la información que ellos han manejado y que ellos han analizado, y la han ido sirviendo también en la medida de lo que ellos entienden que deben hacerse, porque siempre está el secreto bancario que inclusive se le impone a autoridad, a las autoridades fiscales de los países. Una cosa es la obligación que tengan esos países de dar la información, y otra la obligación que tiene una persona pública de cumplir, y en este caso en la República Dominicana, con la ley 3.11.14 de declaración patrimonial, que obliga a todo funcionario público o a los funcionarios públicos que ella señala y determina de hacer una declaración exhaustiva de todos los bienes, acciones y todos los instrumentos que van a estar en su patrimonio al inicio de su función. Hay dos, está la declaración de entrada y la declaración de salida. En este caso, en el caso que ocupa al presidente de la República, estaríamos hablando de la declaración de entrada. Vamos a decir que se ha dado la información de que las dos compañías que dice la oposición que no están en la declaración jurada del presidente se constituyeron con acciones al portador. Esto se permitía antes. No es que está totalmente prohibido, pero la práctica internacional determina que ya no se están permitiendo acciones al portador. Se permiten fideicomiso ciego, revocable y demás, que son aquellos donde el que constituye el fideicomiso no tiene ninguna clase de manejo, ni siquiera de decisión de los destinos de inversión, y se aparta totalmente. ¿Para qué se utilizan este tipo de compañías? Bueno, para reestructuración financiera de patrimonio familiares, para reestructuración financiera de patrimonio propio, y para lograr mayor rentabilidad y minimizar los riesgos a aquellos inversionistas que, viviendo en un país y estando en un sector, pues están limitados a las actividades económicas que su entorno le da.
A través de allí son múltiples las opciones de inversión que se tiene. Usted paga un manejador de esos fondos que le propone algunas inversiones y usted puede tener esa decisión de confiar ya sea en sus consultores o analizar las propuestas que le hacen y lograr un mayor rendimiento, menos riesgo. El secretismo es importante porque hay capitales, sobre todo estos capitales colectivos, donde la individualización de la propiedad implica, sobre todo cuando hay una persona muy pública, que arrastra a todos los demás. El offshore, yo creo que todo el mundo está claro de que no es un mecanismo ilegal, que haya sido utilizado para blanqueo. Bueno, también otros mecanismos financieros por falta de fiscalización se pueden haber utilizado para ello. Para evasión de impuestos, bueno, usted puede decir evasión de impuestos, pero precisamente el offshore busca minimizar el pago de los impuestos, no así en el lugar de origen. Cuando usted mete, por decirlo de una forma corriente, bienes y activos en un offshore, usted tiene que pagar los rendimientos que ese activo produce. Así, si usted constituye una casa, cualquier bien, usted va a tener que pagar los impuestos anuales que ese bien que está dentro del país, de la jurisdicción donde usted vive y donde él está radicado, usted lo va a tener que pagar. No hay forma de que usted diga, no, mira, esta casa está en aquella compañía, porque las compañías extranjeras también pagan impuestos en el país de origen donde se producen los beneficios o donde ellos están. Creo que eso es importante que la gente lo entienda. El tema está en saber si esas compañías, por lo menos esas dos que han sido pues evidenciadas ahora, estuvieron declaradas dentro de la declaración patrimonial y valga la redundancia del presidente de la República. Si no lo hizo, ciertamente la ley 3.11.14 de declaración patrimonial imponía la obligación al presidente de la República de todo aquello que estuviera en su patrimonio, hasta la concurrencia de sus acciones en aquellos empresas donde lo que él tenía era una participación accionaria X, donde él tenía una cantidad de beneficios determinados. Tenía que hacerlo. ¿Qué establece la ley 3.11.14? Que la omisión en declaración de bienes o de participación accionaria de cualquiera de activos que tuviera en el patrimonio del presidente de la República, esta omisión constituía una falta grave de tercer grado. Mucho se ha dicho entre la diferencia de omisión de una declaración de entrada y una de salida. ¿Por qué? Porque la declaración de entrada es una referencia para el análisis posterior que hará la Cámara de Cuentas cuando el funcionario salga de la función para ver si ha habido un incremento injustificado del patrimonio que pueda evidenciar cualquier otro tipo de violación que deberá determinarse. Es un motivo de alarma. Cualquier funcionario público tiene la inversión del fardo de la prueba, es decir, que está obligado a demostrar la licitud de cada uno de sus bienes, todo lo que tenga en su patrimonio en el momento de salida. ¿Qué dice también la ley 3.11.14? Que se considerará una falta grave de tercer grado, tal como las establecidas en la ley 4108 sobre función pública. Pero ¿qué pasa? Que esa ley que es posterior, la 3.11.14, no modificó la ley 4108 que establece las faltas de tercer grado para motivos específicos. Dice, incurrirán en falta de tercer grado aquellos que hagan esto. Y entre esas causas para poder determinar que se ha incurrido en una falta de tercer grado, no está la omisión en declaración patrimonial. Y al no modificar la ley, aunque se refiere a una causa de tercer grado, que en este caso pudiera dar lugar a la destitución del funcionario, como la ley de 13
311-14 no modificó la ley 4108, ahí lo que habría es un vacío. De toda forma, y es lo importante saber, se ha determinado varias veces, lo ha hecho los tribunales, hay profusa jurisprudencia, que la declaración de entrada es importante y necesaria como un referente y pudiera ser causa de liberación al funcionario cuando presente su declaración de salida. ¿Quién se perjudica de omitir bienes en la declaración de entrada? El funcionario a la salida, porque cuando después de hacer su declaración de salida, que sí siempre es o debiese ser bien escrutada por la Cámara de Cuentas, no pueda justificar un bien que no haya sido declarado en su declaración de entrada, pues va a tener un incremento injustificado de patrimonio. Esto lo explicamos de la manera más técnica posible para que se entienda que independientemente del manejo que uno u otro le puedan dar, el presidente tiene la posibilidad de enmendar su declaración de entrada, incluyendo estas empresas, estas inversiones que tiene en la modalidad offshore, y sencillamente ya actualiza su declaración de entrada, que aunque lo va a hacer 30 días después, pues 30 días después no tiene una gran penalidad para hacer esa enmienda, y sí puede explicar el origen y el tiempo en el cual constituyó esas compañías, porque fue mucho antes de él entrar a la función pública, y además él tenía una calidad de empresario, y además ya estas acciones no están al portador porque la práctica internacional así ha hecho que se modifiquen y probablemente están bastante claras. Ellos han presentado también el pago de los impuestos cuando sacaron esos capitales hacia esas empresas offshore. O sea que ahí no habría la posibilidad de decir que no se pagaron los impuestos correspondientes. Nosotros quisiéramos recomendarle al presidente que se junte con sus abogados corporativistas, que son muy buenos, y actualice su declaración de entrada y se evite que sea traído de una forma o de otra por la oposición para tratar de alguna manera de señalar una falta en el presidente u otras cosas como han querido señalar. Y de esa forma él cumpliría con la ley y le quitaría el argumento que pudieran enarbolar la parte opositora, a sabienda de como actor político ya él no tiene la misma posición ni tiene el mismo nivel de interés y de transparencia que debe de cuidar que cuando era un empresario, como habrá muchísimos empresarios allí que tienen muchas inversiones offshore y que tal vez pueden no tener la debida prueba de su pago de impuestos, y sin embargo no van a ser revelados por esta iniciativa que han hecho esta reunión de periodistas. Esa es mi recomendación, y al Partido de la Liberación Dominicana que haga puede hacer las solicitudes del lugar, pero tiene que hacerlo dentro del marco de la ley y no contaminarlo con otro tipo de juicios, porque si no finalmente se va a quedar en una declaración política.